registraron sus respuestas. Entonces déjenme solamente entrar aquí rápido para ver si se registraron las respuestas de todos ustedes. Aquí estos sonidos que ustedes escucharon pertenecen a una base de datos de una universidad en California. Ahí tienen un centro del estudio de emociones y lo que buscan con estos sonidos es estandarizarlo en diferentes poblaciones del mundo. ¿Por qué? Para que después personas o investigadores científicos que quieran estudiar respuestas emocionales puedan seleccionar sonidos que se sepa o se aproxime que toda una población va a tener la misma sensación. De esta manera, pues ya se puede estandarizar un poco más los diseños experimentales y tener resultados pues más confiables. Entonces, lo que me parece que sigue, recuerdo que Arturo me comentó, es que les van a compartir las calificaciones de los sonidos para que ustedes pues puedan analizarlos de alguna manera, y también se les va a compartir qué sonidos calificaron, porque como saben fueron 58 sonidos que estuvieron en un cierto orden. Entonces también se les va a pasar el listado para que sepan qué calificación corresponde a qué sonido. Entonces, me parece que a ver cuántas respuestas se registraron. Uno, dos. Se registraron 12, 13 respuestas. Entonces, estas yo las voy a descargar en algún momento y se las voy a compartir a Arturo, ya para que se las envíe. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta o comentario? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me disculpo porque hasta ahorita el enlace me dejó entrar. Yo hice el examen y me dijo finalizar, gracias por tu participación, pero el correo se lo van a enviar van a enviar algo al correo, pero no me ha caído. Ah, ok, no se preocupe. Al correo no debería de ser, a lo mejor me faltó quitar esa leyenda. Al correo les llega cuando hacen el registro al estudio, pero en este caso como fue en una clase no se hizo ese formulario, solamente el del experimento. Entonces no se preocupe, no le va a llegar nada al correo. Ahorita yo le voy a pasar a Arturo las calificaciones y se las va a compartir a ustedes. Ya, pero bueno, pero el doctor Arturo nos mencionó de que teníamos que hacer algo como para comprobante de que sí lo realizamos. Bueno, ¿sí? De este estudio. Sí, pues aquí en el formulario me aparecen los nombres de los que ya enviaron las respuestas. No, comprendo. Sí. Estará. Ya. Entonces, esta se la voy a compartir, porque ya vienen aquí los nombres de los que entregaron el formulario. Si podría revisar si aparece mi nombre. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Henry Medina. Henry de Jesús Medina. A ver, déjeme refrescar la página a ver si ya se actualiza. Porque así puedo realizarlo otra vez o si es posible. Porque en sí me costó hacer el informe. Perdón, la prueba. No me aparece su nombre. ¿Le dio clic a enviar al formulario? Sí, lo envié. Tal y como nos decían las instrucciones, lo terminé y enviar. Norberto, tal vez, disculpe, podría leer la lista de los que le aparece, porque así pues por lo menos sabemos Bueno. cuántos. Okay. Sí, claro que sí. Déjenme. Bueno, igual y les muestro aquí los nombres solamente. Ok. Sí, estos son los que me aparecen. Feliz tarde. En el caso de los que no la pudimos realizar,
Estos son de aquí, perdón. En el caso en mi caso yo no pude realizarla. Salgo de Ah, ok. trabajar ahorita a las 6 y ya habían iniciado. Ah, ok. Pues ahí sería comentarlo con el profesor Arturo. Él me comentó que en realidad esto es para una prueba y que ustedes puedan ver qué hacer con los datos. No sé, ¿sí? Sí, Norberto, lo que pasa es que creo que hay una confusión. El comprobante era para la prueba que hicieron la semana pasada. Ah, ok. Ajá. Entonces, esta, pues ya la idea de hacer la prueba era que pudiéramos usar los datos, así para los ejemplos que tenemos de clase. Ah, perfecto. Bueno, entonces ya en un momento se los comparto. Sí, te los envío, Arturo. Va, dale, muchas gracias. Muchas Perfecto. gracias por todo, en realidad. No sé si nos ibas a compartir algo más o que sigue, perdón. En realidad ya eso sería todo de mi parte. Estas calificaciones de los sonidos, como saben, pues hay una calificación por cada uno de ustedes para cada sonido. Aquí lo ideal es promediar las calificaciones de todos ustedes y ese valor nos va a dar una aproximación de la sensación que le causó a cada uno de ustedes. Esa es la finalidad de poder hacer este ejercicio con estos sonidos. Pero estuvo súper, súper interesante, Norberto. La verdad es que despierta sensaciones, eso no, tan diferentes unas con las otras. Claro. Lo que sí me pareció es que cada sonido está bien definido, fue bien identificado cada uno, no que existió duda de qué era lo que estaba pasando, a pesar de que era tan corto. Sí, así es. Hay sonidos a lo mejor que no causaban algo, pero otros que probablemente sí les causaron una sensación. Lo interesante Y también de esto es que eso es muy personal, o sea, depende mucho sí, de la cultura, de la edad, del grado de estudios. de la edad, claro, yo era un niño y yo voy. Hay gente que corre en sentido contrario, pero yo escucho un bebé y yo voy a ver qué pasa. Claro, Lo que sí me pareció es que cada sonido estaba bien definido. Es decir, a pesar de que causara sensación o no, se identificaba bien qué era. ok. Sí, 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 así es. O sea, yo creo que esto lo van a poder todavía comprobar más con el listado de los sonidos que les va a compartir Arturo. Al final, una cosa en cómo pueden analizar esto es con estos mapas. ¿Los ven en pantalla? Sí, sí se ven. Ah, bueno. Estos, digamos que cada puntito es la calificación promediada de 300 personas de México. El lado de la izquierda es el de Valencia y el eje aquí horizontal es el de activación. A ustedes no les tocó, pero hubo un grupo de personas que calificó un sonido de una canción de cumbia. A lo mejor la conocen, es de una banda llamada Los Ángeles Azules y es la de Cómo te voy a olvidar. Lo interesante es que en esas personas, en las 300, si se fijan, el sonido de cumbia está hasta acá arriba, casi donde está el valor máximo de Valencia, o sea que fue un sonido muy placentero, y también cerca del alto nivel de activación, donde está el 9, o sea, si se fijan, está aquí. Entonces, de esta manera ustedes pueden promediar los sonidos y pueden graficarlos en algún mapa, como de puntos, aquí como lo observan. Y ustedes van a poder observar en el grupo de ustedes cuáles sonidos fueron tal vez más placenteros y más estimulantes o fueron más desagradables y menos estimulantes. Entonces esto también nos sirve mucho como para identificar preferencias y gustos sonoros en diferentes poblaciones. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda o pregunta. ¿Sí, Ángela? Yo tengo una pregunta, es que digamos, me ponía a pensar cuando estaba haciendo la prueba, por ejemplo, había uno de los estímulos que era un sonido como de un teléfono, ¿verdad? Ajá. Yo estaba diciendo, ay, no, qué horrible, es como que es en la oficina y voy a estar trabajando. Sí, Pero para una persona, por ejemplo, que esté de viaje y su familiar lo vaya a llamar, puede ser positivo, ¿verdad? Yo lo estaba claro. haciendo negativo porque para mí era como carga, pero para la persona es positivo. Entonces, ¿cómo se vería reflejado eso en los datos? O sea, algunas personas Claro. usaría
arousal y a otras personas les causaría desespero? ¿Cómo se vería? Ok, perfecto, buenísima pregunta. Aquí digamos que lo que nos va a ayudar un poco es la promediación, porque tal vez a una persona, supongamos, a una persona de 100 le causó esa sensación negativa, pero a las otras 99 les causó una sensación positiva. Entonces, al momento de promediarlas, el valor va a tender más hacia el lado positivo, pues puesto que hubieron más calificaciones, supongamos, de 9 que de 1. Aquí pues también se puede argumentar que el promedio es un estimador estadístico que es muy sensible a los outliers. ¿Qué son los outliers? Los valores muy extremos. Pero aquí como estamos, bueno, en el caso de mi estudio, como fue una muestra demasiado grande y demasiado considerable, se estima que ese valor vaya más reflejado a la calificación en común. En este caso, como somos menos personas, o sea, como fueron 12 calificaciones, claro que si hay un outlier probablemente lo mueva hacia algún punto intermedio. Pero sí, es muy buena pregunta. Aquí lo que va a reducir, digamos, o va a penalizar la calificación de una persona que lo hizo de manera diferente, es que tal vez muchas otras le pusieron una calificación más similar. Ok, muchas gracias. De Entonces, nada. en realidad sería como por promedio, y si la mayoría de las personas, por ejemplo, dice, ay, es aburrido, entonces ya para siguientes estudios queda como aburrido. Exacto. Obviamente Sí, la menor cantidad responde de manera positiva. Excelente, muchas gracias. de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Muy bien, pues parece que no. Entonces, aquí termina pues, mi aportación. Me dio mucho gusto conocerlo. Gracias también, Arturo, por la invitación de venir a compartir este estudio. Si más adelante alguien está interesado en investigación de este estilo, con mucho gusto me puede contactar. Arturo les puede pasar mi correo y les puedo compartir material científico o artículos pues bastante interesantes que estén relacionados a este tipo de diseño de experimentos. Entonces, lo único que queda pendiente, en un momento les envío los resultados, pero sería todo de mi parte y muchas gracias. No, gracias a ti por dejarnos participar. Muchas gracias. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. Gracias, dale. Salud, Arturo. Vale, pues bueno, gracias. De nada. Entonces, ¿cómo están? ¿Qué tal les pareció? Hola, buenas. A mí me gustó bastante. La verdad es que sí, hay muchos estímulos y pude, pues, sentir algunas cosas que tal vez a otros no sentían, ¿verdad? Por ejemplo, Julieta dice, yo corro a agarrar un niño. Yo corro del lado contrario, Julieta, chocaríamos ahí. Usted agarra al niño para el otro lado. Entonces son estímulos diferentes, ¿verdad? Pero qué interesante. Y realmente esos son los mismos estímulos que podemos tener al tener un pensamiento, por ejemplo, al estar haciendo un examen y tener una preocupación, vamos a sentir muchos de esos estímulos y eso puede afectar el desempeño de por ejemplo, de nuestra prueba, ¿verdad? O una entrevista de trabajo, si vamos a una entrevista de trabajo y traemos un problema, nos acordamos de algo en el momento, ¿verdad? Entonces, muy interesante, la verdad. Y los sonidos, unos agradables, otros no tan agradables, pero muy bonita la prueba, me gustó bastante. ¿No tiene audio, Arturo? Ay, perdón, no. Gracias, digo. No sé si los demás también quieren compartir qué les pareció la prueba, qué sintieron, qué pensaron. Profesor, a mí me dio risa que es como, escuchaba el estornudo y creo que es una de las cosas que más me daba miedo. Y decía yo, ay, es también situacional, ¿verdad? Por el COVID. O sea, y ponía como que en la dominancia tenía 0, y que asco, o sea, como, ¡ah! Como estornudo. Pero tal vez en algún otro momento hubiera dicho como, ay, no es tan malo, ¿verdad? Y también me llamó la atención, no sé si él utiliza este mismo forms para los otros estudios, pero vi que también no preguntó como si era hombre o mujer, y me parece también que las mujeres y los hombres discriminamos diferente, entonces hubiera tenido como datos más interesantes en cuanto al género sobre cómo identifican los sonidos solamente. O sea, sí tiene. Lo que pasa es que
creo que no sé si lo mencionó, que tiene como un preregistro. O sea, tiene un preregistro en el que pregunta, creo que es la edad, el sexo y la localidad de nacimiento y en la que se vive. Lo que pasa es que los sonidos que él está midiendo también quiere ver si son, o sea, si de repente la parte sur del centro reacciona diferente a la parte norte del país o del oriente o de la costa, las edades. Sí, como que tiene varias de esas, como asociaciones. Entonces sí, solo que como no hicimos el registro como previo, no, no las tenemos. Y Y no tener el Amazon Card o... esta no, porque nada más es invitado. O sea, esta no era lo mismo que la vez pasada. La otra creo que fue porque Ya no les nos pagaban pagan. por participar, ¿no? Ajá. Ay, no. Si ya no nos pagan, ya no nos gusta, doctor. No, ¿por qué? ¿Y si les pagaron o no? Nada, mentira. En esta segunda, creo que no quiere hablar, qué chistoso. Sí, sí nos pagaron. qué 67 bien. pesitos. Bueno, pero ya es algo, ¿no? Sí, A mí no me de hecho a mí me mandaron. mandaron otro correo que si podía participar en otra que me iban a dar 50 pesitos adicionales. No nos pagaron a todos porque a mí no Los me voy a han invitar. mandado nada. Voy a empezar a demandar aquí. Búsquelo en correo no deseado, fijo, ahí le cayó. Ah, fijo, me cayeron ahí los $100, ¿verdad? Y no me he dado cuenta. 67 pesos mexicanos. Son pesos, son como que... Pero como los 100 pesos lempiras mexicanos aquí. valen más que los lempiras, así que no andamos mal. Sí. Para el Eso es café. verdad. Para el café. En este, Arturo, estaba viendo yo en este ejercicio donde la percepción del sonido por persona y por sexo y por edad pueden ser de diferente, como decían las compañeras, discriminados de diferente manera. Porque, por ejemplo, yo no soy de las que cualquier sonido la asusta o me va a acelerar el corazón cuando estoy escuchando. Entonces, y como dijeron las dos compañeras que cada quien reaccionaba diferente, una para la izquierda y otra para la derecha y chocaban, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que sí, nosotros percibimos de diferente y los efectos en cada persona son muy, muy diferentes las reacciones que vamos a tener, pero sí es interesante ese ejercicio como para aplicarlo. Y sería bueno, no sé si ha visto unos ejercicios similares, pero que hay una cámara escondida para ver las reacciones faciales de las personas al momento de estar discriminando y escuchando los sonidos, porque sí tenemos diferentes reacciones a estos sonidos. Dejen preguntar si quieren venir, porque aquí se hacen unos para los comerciales, o sea, esto de las marcas, en los que ponen un comercial a la gente y te ponen como nodos en la cabeza. De hecho, creo que de esa vamos a tener una que les ponen como o sea, cuando les están haciendo, ahí nada más nos van a platicar, o sea, no nos lo van a hacer porque no se puede, ¿no? Porque hacen electroencefalograma y miden el movimiento. Bueno, pero esa es otra, ¿no? Que nos lo van a platicar como en unas 2 semanas o 3, creo. Y la que voy a preguntar a ver si vienen es la de los comerciales, porque les ponen una cosa que mide el movimiento ocular del ojo, o sea, como una cámara, y les ponen como nodos para ver si se está activando su cerebro o no, y les pasan un comercial. Entonces les pasan un comercial como en una pantalla grande y empiezan a ver qué es lo que el ojo está mirando, si está mirando a la izquierda, a la derecha, abajo, arriba, y luego les hacen como un cuestionario para preguntarles qué les pareció el comercial, si sí comprarían el producto, qué están haciendo, cosas así, ¿no? Y después, pues ya con todo eso analizan las pruebas para ver si, o sea, el fin de ahí, pues, por ejemplo, no es valorar un conocimiento, ¿no? Solamente es ver si la gente va a comprar o no va a comprar, ¿no? O si les llamó la atención el comercial, o qué les llamó la atención, si lo que resaltó fue el producto o fue el modelo del comercial, ¿no? Entonces, sí, voy a preguntar a ver si quieren venir a contarnos, pero sí es una muy buena idea para que lo veamos. Va. Pinta. Creo que quiere comentar algo Enoch y al Torreso.
Sí, mi opinión era relacionando la prueba con nuestra clase y fue una prueba diferente de la usual, que tiene que ver con sonido y el utilizar Google Forms junto con otros instrumentos. Es bien interesante lo versátil que, si uno es creativo, cómo poder hacer instrumentos como este. Me pongo a pensar también en el proceso que se llevó para crear esta prueba. Me imagino yo que tuvieron bastantes sonidos, cómo fue el proceso de escoger el tipo de sonidos que ellos pusieron, ¿verdad? Que supongo yo que han de haber tenido unos 200 sonidos y escogerlos, cómo fue ese proceso. Hubiera sido interesante saber, ¿verdad? Para la construcción de ese instrumento específico. Muchas gracias. Justo a eso iba también. Esta fue la primera que tenemos, creo. Entonces, la idea es que pregunten, ¿no? Todo, o sea, si tienen dudas de cómo hicieron las pruebas, por ejemplo, los instrumentos, cada ítem, cómo fue hecho, cómo lo valoran ellos, cómo lo analizan, porque ya vieron que ellos, por ejemplo, este de análisis lo hacen como de cuadrantes, ¿no? Para ver en dónde estás ubicado. Entonces, hay que preguntar todo eso, ¿no? Para la siguiente, como que vayan armando su listita de preguntas por si ahí les da curiosidad algo y que nos lo compartan, ¿no? Igual voy a ver, según yo hay un par de artículos como este y se los puedo pasar, les puedo pasar alguno, un enlace o algo así, por si lo quieren usar. Y lo de las herramientas, eso también, ¿no? A medida que va avanzando la tecnología, pues los exámenes escritos van como yéndose de lado un poquito. Porque pues ya hay muchas cosas, ¿no? Muchas formas de hacer las pruebas, los tests, las mediciones. Entonces, no nos quedemos atrás en solo ocupar el papel y el lápiz, una hojita. Entonces, siempre estén pensando cómo hacer mejores ítems, nuevos ítems y qué herramientas nuevas se puede hacer, ¿no? Va. Entonces, creo que Altorrezo quiere decir algo. Soy yo, Arturo Ada. Lo que pasa es que no bajé la manito. Ya había participado. Es que me aparece ahí el nombre del correo y no mi nombre. Ya la bajo. Va. Entonces no sé los demás si pueden hacer como una... O sea, ¿cómo ustedes agarrarían y revisarían estos ítems? ¿Qué buscarían ver? O sea, ¿qué se les ocurre? Creo que, bueno, lo primero que se me ocurre, si él está tratando en diferentes poblaciones, es que sea algo común, por ejemplo, para diferentes personas, porque todos hemos escuchado a un bebé llorar, ¿verdad? O por lo menos una persona cerca puede escuchar a un bebé llorar. Pero, por ejemplo, si alguien pusiera, vaya, el sonido de un app, sería demasiado específico. Entonces, tal vez la persona que está escuchando el estímulo dijera como, ay, bueno, ¿qué es eso? Como que no, tal vez no lo identifique, pues entonces como un sonido que sea identificable, me parece a mí. Va. No sé, ¿alguien más qué haría? O sea, si les pasan, si ustedes en algún punto van a ser los expertos, entonces si les pasan estos datos, ¿qué harían? Profe, ¿qué tipo de análisis de ítem se hace aquí? Porque No. Les estoy preguntando yo, no me puedes devolver la pregunta, no, muy mal, ¿por qué me haces esto? No. Es que esas respuestas son de grado, ¿verdad? Ya eso es lo que le preguntaba yo el otro día, que cómo se hace el análisis, por ejemplo, de discriminación en una escala que no es dicotómica, porque aquí es de grado, ¿verdad? Va aumentando. La intensidad de la respuesta, es como las escalas de actitudes que tienen dirección y tienen intensidad. Tienen dirección si es positivo o negativo e intensidad de acuerdo con el grado o nivel de la respuesta. Y otra cosa que me llama la atención, bueno, no sé cómo interfiere esto, pero digamos ahí no se consulta si hay o no
alguna dificultad auditiva. Podría ser que alguna persona escuche, pero no escucha igual que las demás. Mientras no haya dificultad para poder escuchar el sonido y escucharlo bien, ¿verdad? Porque eso no se consulta tampoco. Entonces podría haber algún sesgo por ahí. Pero me llamó la atención el tipo de prueba, pensando, por ejemplo, en personas ciegas, ¿verdad? Que pocas veces tienen acceso a pruebas, digamos, auditivas, y ellos tienen bien desarrollada la audición. Se salió, no sé, el profesor. No, aquí estoy. Ok. Sí, sí, no me apagué un poquito la cámara. Sí. Me deja la inquietud de que se puede trabajar pruebas para personas con diferentes condiciones de discapacidad que sean accesibles, ¿verdad? Porque la tecnología es lo que nos permite, con poblaciones particulares como esas, desarrollar nuevos instrumentos. Eso me agrada mucho. Va, pero a ver, entonces díganme, o sea, ¿qué harían ustedes? Ustedes les dan la tabla, ¿no? Hay 300 respuestas en la tabla. Ustedes son los psicómetras. ¿Qué se les ocurre que harían para analizar estos datos? Tal vez quisiera yo saber de una cultura en particular. Parece que Norberto habló que era cultural. Entonces estamos dirigidos a una cultura, tal vez pensar cuáles son el tipo de estímulos que genera las respuestas más agradables y las de mitad y las más desagradables, por ejemplo. Valoraría también el reconocimiento de los sonidos, porque uno asocia los sonidos con la lengua propia, y si son palabras o sonidos diferentes, entonces la asociación del reconocimiento de los sonidos. Yo sé que aquí entra en juego lo que es la audiometría, entonces de repente esas escalas entre el reconocimiento, por ahí empezaría por el reconocimiento. Yo podría utilizarlo como, me imagino, recursos humanos, y de repente qué sonidos hay en alguna fábrica o alguna empresa que podría estresar a mis trabajadores y cómo podría disminuirlo. También lo podría utilizar de repente como para crear una música que sea agradable para la gente, tal vez haciendo una combinación de sonidos, ¿verdad? Eso también se me ocurre, o sí, esas dos cositas por ahí. Va, ¿y cómo dirían si un sonido sí tuvo algún impacto o no? O sea, si sí les permitió medir o no les permitió medir nada. Creo que él mencionó como a la mayor cantidad de personas que situaran ese sonido en el cuadrante positivo, ¿verdad? En el caso de la cumbia, que la cumbia estaba en el tope más alto, y la intensidad también en el grado, en el cuadrante alto y en la intensidad. Entonces existen sonidos que pueden ser agradables, e incluso hay algunas industrias que mantienen música y están haciendo esos estudios y mantienen música en todo el plantel, y la persona que está trabajando ahí se mantiene más concentrado en el trabajo que están realizando. Incluso hay estudiantes que usan música para estudiar. Puede tomarse también esto como una opción. Lo que pasa es que ahí va a ser el promedio. Si son 300 respuestas, puede ser que el promedio sí dirija hacia cuáles son los sonidos, hacia el comportamiento de esta población en particular.
Ok. Creo que Mirtia y Enoch quieren comentar algo. Sí, estaba escuchando los comentarios de los compañeros No, yo es que tenía la manito levantada, ya la voy a bajar. respecto a la pregunta que usted hizo, que buscarían, y obviamente hay características psicométricas en cada una de esos ítems que fueron aplicados, pero creo que el estudio en sí sirve para fines comerciales, pienso yo, pues debe tener alguna inclinación para fines comerciales de ver cuáles son los sonidos que despiertan algunas emociones para generar más ventas. No hace mucho yo me encontré con ese tipo de música en 8D y hasta 12D que hay alguna. Y la primera vez que escuché una canción popular, una canción cualquiera, yo no sé por qué yo terminé llorando con esa canción. Era una canción cualquiera, X. Nada más que el sonido era así inmersivo, como los que le estaba describiendo el joven Norberto de su estudio, ¿sí? Entonces pienso yo, si puede provocar esas sensaciones, puede invitar a las personas a consumir o a comprar algún determinado producto o a mejorar la producción, como lo que me señalaron en algunas plantas de manufactura, ¿sí? Con los resultados también, doctor, lo que podemos ver es que tantas personas respondieron en un inciso y ¿por qué no eligieron el otro? Yo creo que perdimos conexión con Arturo. No, sí, los estoy escuchando. Sí. O sea, no, es que no estaba como... O sea, sí, todas las opiniones que ustedes dicen, sí pueden ser usos o pueden ser análisis que hacer, pero solo quería como escuchar qué más pueden decir, ¿no? O sea, sí, esto que dice Mirte, que pueda tener un uso comercial, sí, puede tener un uso comercial, ¿no? De hecho, puede tener muchos usos, ¿no? Hasta para ver qué... O sea, qué tipos de sonidos son relajantes o qué tipos de sonido... Pues sí, ¿no? O sea, qué sensación nos causan y después poder usar ese sonido en lugares en los que queramos causar esa sensación, ¿no? Como si uno va a comer, qué sonidos le incitan a comer. Pues así como nos miden que el color amarillo y el naranja da hambre, pues de alguna forma se dieron cuenta, ¿no? Y por eso los restaurantes son naranjas o amarillos. Así los sonidos, ¿no? Ponen sonidos que nos hagan relajarnos, no sé, en las bibliotecas o concentrarnos o sonidos que nos activen mucho cuando hay fiestas y así. Entonces, todo depende de todo. O sea, todo eso sí se puede usar para muchos fines, ¿no? Doctor, como en el caso de los sonidos, por ejemplo, las películas de terror, por ejemplo, que ellos hacen uso de lo que es los sonidos para transmitir esa sensación. Entonces, de repente la persona, si le quitamos a una película de terror, un ejemplo, ese sonido, entonces pierde ese impacto. Entonces, de repente, una persona al escuchar el sonido se puede medir cuánto este sonido influye en la emoción que está viviendo en ese momento. Por ejemplo, en los supermercados se ha descubierto que esa música instrumental muchas veces incita a la compra de ciertos grupos de comida, ¿verdad? Más que de otros. Ese es por un punto, pero o sea que ahí se está trabajando mucho lo que es una necesidad a través de un sonido. Oiga, ¿cómo se interconectan los sentidos? Muy bien, ese era mi punto. Va. ¿Alguien más quiere comentar algo? Doctor, bueno, en mi caso, yo desde el primer día en realidad también he estado con la curiosidad, ¿no? Porque hemos estado hablando acerca del análisis de pruebas o de instrumentos pues que sean dicotómicos, ¿no? Y pues incluso iba a ser una de las preguntas que yo iba a formular desde el primer día, ¿no? De cómo sería entonces el análisis cuando un instrumento pues fuera politómico, ¿no? Que como le digo es la inquietud de la mayoría porque en la mayoría pues vamos a trabajar, bueno, nuestro proyecto más cercano, ¿no? El proyecto de la tesis,
de esa manera. Entonces, bueno, mencionando algo y pues tratando de conectar todo lo que hemos aprendido hasta hoy día, y de igual forma, considerando algo que ahorita Julieta mencionó acerca del promedio, ¿no? Que pues que tendríamos evidentemente que partir a partir del promedio, bueno, valga la redundancia, a partir del promedio, ¿no? Que saquen las personas en la misma escala, ¿no? Y por ejemplo, la misma escala, así como hemos estado trabajando en el eje X, si no me equivoco, que estábamos midiendo habilidad, así es, o me equivoco, era el Y. Si es en el X, bueno, o si estamos trabajando con la teoría de respuesta al ítem, ¿no? Que estamos trabajando, sí, es con el eje X es la habilidad, ¿verdad? Sí, el eje X es la habilidad. Ajá, exactamente. Entonces, en ese sentido, pues eso representaría, pues así como lo estábamos trabajando, la habilidad o en mi caso competencia o según cada uno de nosotros, ¿no? Y pues con base a lo mismo, pues no sé, lógicamente el análisis del mismo ítem o de la misma población como tal, pues ya como la misma teoría lo presenta como tal, sus parámetros, pues lógicamente entre más a la derecha se encuentre la población o la curva característica del ítem, pues evidentemente van a tener una, bueno, pienso yo, ¿verdad? De manera, eh, bueno, a priori, por decirlo así, que tendrían pues un nivel de competencia o un nivel de dominio, un dominio de competencia mucho más alto y pues evidentemente mientras más a la izquierda pues un dominio bastante bajo, ¿no? Pero sí, bueno, y la cuestión aquí es que sí a la mayoría todavía tenemos esa incertidumbre, ¿no? De que cómo sería entonces el análisis en este tipo de instrumentos, pues que son medidos a través de escalas, es decir, que son politómicos y no dicotómicos como los que hemos estado estudiando hasta la fecha. Va, a ver, entonces nada más para concretar un poquito. A ver, voy a preguntarle a alguien al azar. Bueno, Julieta, aprovechando que tiene levantada la mano. Entonces, ¿qué es lo que harías? Así te doy la tabla ahorita y tú te digo, ¿qué es qué es lo primero que harías? ¿Qué es el primer análisis que se te ocurre que deberías de hacer? El primerito. Bring it on. ¿Vas a poner la tabla tú? ¿O de la nube de puntos que nos mostró Norberto? O sea, ¿tú crearías esa nube de puntos? Sí. Sí. Va, ¿y qué? Es decir, es que Ajá. a mí me parece que cuando nosotros tenemos una escala del 1 al 9, lo que se estaba realizando para hacer esa tabla de puntos era promediar. En cuanto a los ejes X y Y en donde estaba graficado, pues nosotros en matemáticas lo que determinamos como eje X es la variable independiente. Y la variable dependiente sería el XY, es decir, si nosotros dijéramos cuántos cupcakes vende una tienda, dependiendo del número de clientes, entonces la variable independiente sería cuántas personas llegan y dependiendo de cuántas personas llegan, entonces va a ser el resultado de cuántos cupcakes voy a vender. Entonces se tiene que determinar cómo es que se va a graficar estas en cuanto a valencia, en cuanto a estímulo y en cuanto a dominio. Entonces se tendrían que hacer tres gráficos diferentes para ir comparando los estímulos. Y lo que había hecho Norberto en la presentación era que le había dado el nombre, no solo puntos dispersos, sino que le había dado el nombre para saber cuáles eran los que generaban pues más agrado. Por ejemplo, la cumbia se veía separada en la parte de arriba. Entonces, yo lo que haría es eso, promediar cada uno de los sonidos, porque se tiene que estudiar el ítem. Entonces, promediar la respuesta que tuvo cada uno de los sonidos en cuanto a la escala, y entonces cada uno va a ir apareciendo en cuál es el más agradable y cuál es el menos agradable, por ejemplo. Va, dale, muchas gracias. A ver. Sí, recuerden, no hay respuesta incorrecta, ¿no? Al final todos
O sea, todos empezamos nuestro análisis distinto y siempre hay como un primer análisis exploratorio, ¿no? Así que, ¿qué queremos ver primero? Va, entonces Ángela Suárez creo que quiere comentarnos. Creo que, bueno, sí, yo haríamos la gráfica que nos mostró el profesor o de la cual está hablando Julieta, pero a mí me interesarían como los picos, como cuáles son los sonidos que la gente, vaya, que tienen mayor valencia, o cuáles son los sonidos que tienen menor, o en cuáles las personas se sienten más, ¿cómo se llama?, en dominancia, etcétera. Ver los picos. Va. Muchas gracias. Sí, suena bien. Sí, sí, los picos es buena idea como para ver cuáles son los extremos, ¿no? O sea, cuáles son los que más valencia, los que menos. Sí, como todas las colas, ¿no? De los sonidos. Va. Arturo. Sí. Se podrá identificar también, por ejemplo, si la persona tiene algún problema de percepción del sonido o tiene alguna dificultad en su oído, porque si presenta, se puede identificar también a través porque no lo va a percibir o puede tener, o puede ser muy tan sensible, porque vaya, en la prueba anterior, ahí decía que uno podía elevar el volumen hasta donde uno tuviera la comodidad de escuchar, como eso ya abarca decibeles y todo eso, entonces, pero si una persona con problemas de audición, el instrumento lo puede identificar. A ver, una pregunta para todos que sí, o sea, siguiendo lo que dijo Amílcar, ¿no? A ver, ¿identificaron cuál era el constructo que se quería medir? O sea, ¿qué era lo que quería medir con los sonidos? Sí. Era la reacción al estímulo. O sea, sí, era la reacción al estímulo, pero eso no era lo que quería medir. O sea, ¿cuál era su hipótesis? Todos los estudios siempre tienen una primera hipótesis, ¿no? ¿Cuál era la hipótesis que él tenía? ¿Las preferencias sonoras? Sí, quería encontrar las preferencias sonoras, pero esa no es una hipótesis, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a ver, les voy a poner un ejemplo más sencillo. Si yo estoy dando una clase de matemáticas, ¿no? Y les enseñé sumas a ustedes y hago una prueba. Entonces, sí, en mi prueba yo quiero medir qué tanto ustedes conocen de matemáticas. Sí, pero mi constructo es el temario de matemáticas que tengo. Y mi hipótesis es que ustedes aprendieron el temario de matemáticas que les di. Entonces, ¿cuál creen que es la hipótesis en este estudio y cuál creen que es el constructo? La hipótesis podría decir que las personas se ven estimuladas por el sonido. Pues no, todos, o sea, eso sí, ¿no? O sea, todas las personas somos estimuladas por el sonido, pero... Una hipótesis podría ser, no sé, tal vez que la música, no sé, dependiendo, por ejemplo, la música clásica o no sé, música tropical, podríamos decirlo así, la salsa, no me acuerdo cuál fue la que había quedado en el pico, pero bueno, la música clásica, digamos, genera un mayor estímulo, no sé, podría ser una hipótesis, ¿no? Sí, esa puede ser una hipótesis, sí, o sea, como tener ciertos sonidos y tener una preagrupación, ¿no? Y querer validar si esa preagrupación, o sea, decir estos sonidos causan tranquilidad, estos sonidos alteran, estos sonidos sí gustan, estos sonidos no le gustan, y dependiendo de la población, ¿no? O sea, decir, o sea, la población de tal país se comporta de esta forma, la población de tal localidad se comporta de esta forma, porque recuerden que nosotros no nos gustan las mismas cosas dependiendo de dónde vivimos, ¿no? O de dónde crecimos, o así.
Va, Mirtia creo que tiene levantada la mano. Sí, Arturo, me cabía una inquietud en cuanto a la discriminación porque el estudio habla en el entorno mexicano, ¿no? Y es bastante general, no es de una localidad específica, pero me imagino yo que el estudio aplicado por regiones va a tener resultados completamente diferentes. Vaya, por ejemplo, los que vivimos en zonas donde hay alto tráfico, los sonidos que hay en esa prueba de accidentes nos van a resultar casi familiares y quizás no nos van a causar tanto, ¿cómo es? Asombro o preocupación, porque por ejemplo a mí cuando escuché a unas, parece que alguien estaban golpeando, eso sí me asustó mucho, ¿sí? Pero no el sonido de los vehículos, porque por lo menos en mi ciudad es normal eso que suenen llantas, que aceleren y ese tipo de cosas, no me causó tanta, ¿cómo le dijera? Tanto impacto pues en mi persona. Y posiblemente alguien que vive en un lugar muy tranquilo, que no haya tanta concurrencia de parque vehicular, sí le cause, tenga después diferentes respuestas, pues, al ítem ese de los sonidos de los vehículos. Entonces, me llamaba la atención porque el estudio fue, según el encabezado, es bastante general, muy amplio. Habla Sí. de la población mexicana en general. Sí, el estudio estuvo creado y los sonidos estuvieron escogidos para la población mexicana. Pero estos estudios también existen para varias partes del mundo, ¿no? Ajá. Entonces, dependiendo del lugar de donde sea, pues se seleccionan sonidos que se cree que podrían ser de cierta forma, ¿no? O se validan ciertos sonidos para ver si las personas responden igual que responden en otros sitios. Obvio, deben tener un banco de sonido bastante amplio, entonces. Ok, entonces ahora otro punto que tocó Mirte, tienen un banco de sonidos. ¿Eso les hace algo? O sea, ¿qué piensan de un banco de sonidos? ¿Se parece a algo de lo que ustedes ya han hecho? Profe, me parece que puede, o sea, es un poco equivalente a trabajar con un banco de ítems. Por ejemplo, acá en el examen de admisión a una universidad, ¿verdad? Y me imagino que allá también se tiene un banco de ítems que están debidamente validados. Yo pienso que los sonidos también, porque es el equivalente al ítem. Y él dijo que es de una universidad de Estados Unidos. Él explicó que se toman de un banco de sonidos que ya tienen probados, ¿verdad? Están validados. Sí, y que, bueno, me imagino que los criterios de inclusión o de selección de esos sonidos están referidos a las características de la población, porque él habló, sí, de la influencia social y cultural, ¿verdad? Que tienen este tipo de pruebas, lo cual me parece muy interesante. Ahora, yo pienso también que con lo de la base de datos, digamos, si la tenemos, lo primero que haría es como un análisis de frecuencias, ¿verdad? Revisar que todo esté en orden, un análisis de frecuencias y ver un poquito tendencias, ¿verdad? Yo buscaría un poco de tendencias de respuesta para ver cómo se han distribuido las respuestas en cierta forma. Porque, por ejemplo, en mi caso hubo sonidos que yo me fui dando cuenta poco a poco que me generaron como una tendencia de respuesta, ¿verdad? Como que mi reacción era más o menos igual ante sonidos diferentes, ¿verdad? No todos me generaron una reacción particular. Entonces yo sí buscaría un poquito de, primero las frecuencias y revisar la pureza de la base de datos y luego analizar si hay tendencias o no a nivel general. Va, sí, es una muy buena idea. Dale. Bueno, nada más para
O sea, si todos estos análisis que ustedes han propuesto, todos son buenos, ¿no? Sobre todo porque todos son exploratorios, entonces nos puede decir algo de qué hay ahí. Y sí, se parece mucho a las pruebas que ustedes ya han trabajado. Son ítems, nada más que el estímulo del ítem no es un texto, es un sonido. Pero igual la prueba era de opción múltiple, ¿no? Solo que había 3 grados de respuesta. Había el de dominancia, había el de activación y no me acuerdo cuál era el otro, ¿no? Había 3 grados de respuesta y y el estímulo era sonido, no era un texto. Era toda la diferencia, ¿no? Pero sigue siendo una prueba, como las que ustedes ya hicieron de cuando crearon ítems. Creo que ya tuvieron el curso de ítems y de instrumentos, ¿no? Entonces, pues sí, se parece mucho. Igual hay un banco de sonidos, así como hay un banco de ítems. O sea, todas esas cosas se tienen. Va. Ahora, para la siguiente vez que alguien nos explique, algo que sería muy bueno es que ustedes pregunten siempre cuál es el constructo o sea, si no se los explican o no les queda claro, siempre pregunten qué es lo que se quiere medir y para qué, ¿no? Entonces, todas las pruebas y todo lo que hagan siempre tienen que tener un qué y un para qué. Entonces, eso sí, siempre pregunten. Yo en general no voy a preguntar mucho en las exposiciones porque pues, la idea es que ustedes pregunten. Y, o sea, siempre pregunten eso y también me gustaría que siempre preguntaran cosas como, o sea, que les cuenten cómo analizan esos datos, qué hacen para analizar esos datos, que se extiendan un poquito en eso, que les digan desde cómo llega a la base de datos, cómo la empiezan a revisar, si hay algo que no cuadre, si hay ítems que no valen, si todos los ítems valen, por qué escogieron esa escala y no otra, por qué una prueba así de puros sonidos y no una escrita. Todas esas cosas siempre pregúntenlas, ¿va? Igual es una exposición, o sea, no pierden nada y todas las preguntas siempre son buenas, ¿no? Va, pues no sé si alguien más quiere comentar algo al respecto o ya cerramos el tema de la exposición. Profesor, a mí me llamó la atención que dentro de, cuando uno iba contestando, también decía que si usted no había escuchado bien, que lo dijera para que, para que no se contara esa respuesta. Y me parece algo muy bueno, porque también la misma persona puede decir, ay, no lo escuché bien, y eso ayuda a mantener la fiabilidad de los datos, ¿verdad? Y, por ejemplo, una compañera dijo, ay, se me fue el internet o se me reinició y yo no escuché el sonido. Entonces igual podría, o sea, se mantiene, pues eso me gustó también. Va, sí, suena bien. Es una buena idea, ¿no? Como porque es exploratorio, no es de evaluar, ¿no? O sea, no evalúan a la gente, sino quieren medir su constructo más que a las personas, ¿no? Va. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Con respecto al constructo, yo pienso que ahí lo que querían valorar eran las propiedades y características de los sonidos, me imagino, en forma así. Bueno, es mi punto de vista, como la intensidad, la tonalidad y igual. Me imagino que es el timbre, porque esa es unos aspectos basados en la discriminación sonora. Va. Sí, suena bien. Y, sí, ¿no? Sí suena como plausible. Dale. Creo que Mirtia tiene levantada la mano. Perdón, se me había quedado levantada. Va. Entonces, si quieren, podemos cerrar ya el tema de la exposición y podemos tomar un descanso ahorita para que igual cerremos igual nosotros con este tema y nos vemos como, ¿qué será? En unos 20 minutos. Genial. Vale, pues bueno. Bien, bien.